Hola, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo, en este caso, para realizar el análisis semiótico de una narración literaria. ¿A qué se refiere un análisis semiótico? Tenemos que internarnos en lo que es la semiótica, una ciencia bastante nueva que se trata del estudio de los signos en cuanto a su significación. Es un método para leer el mundo que nos rodea. Todo está hecho de signos y para entenderlos hay que interpretarlos. Entonces tenemos que ver al texto como un conjunto de signos que debemos descifrar. Para eso vamos a trabajar con el cuento de un autor argentino muy conocido que es Marco de Nevi y con su cuento La inmolación por la belleza. ¿Vamos a escucharlo? Era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales solitarios, sin hablar con nadie. Siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él que en realidad tenía un carácter alegre y sociable y le gustaba la compañía de los demás. Pero solo se atrevía a salir de noche cuando no podía cruzarse con nadie. Y si escuchaba pasos, enseguida se convertía en una bola de púas para que nadie se diese cuenta de su rubor. Y una vez alguien encontró una bola de espinas y en lugar de rociarlo con agua o de echarle humo, como aconsejan en los libros, tomó una hilera de perlas, un puñado de piedras preciosas, un puñadito de bichos de nácar, otro puñadito de mariposas de terciopelo, un poquito más de vidrios de colores y comenzó a ensartarlos uno a uno en cada una de las púas. Y el erizo se transformó en un animal glorioso. Todos acudían a verlo y según quien lo mirase era que representaba. Para algunos era la corona de un emperador, para otros era parte de la cola de un pavo real, para otros era el farol de una góndola adornada para ir a una fiesta en palacio. Y para los envidiosos de siempre, era un bufón. Y el erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad. Pero no se atrevía a moverse por miedo a perder algún adorno. Y así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed. Pero seguía hermoso. Bien, ahora sí vamos a adentrarnos en el análisis. El primer paso del análisis es el que llamamos nivel icónico. ¿A qué se refiere el nivel icónico? A prestarle atención a las imágenes. Las imágenes representan y nos dicen algo. En el caso de un texto, vamos a analizar tres elementos: el marco, los personajes y el narrador. Es decir, vamos a analizar el lugar y el tiempo o época en que ocurren los hechos, la clasificación de los personajes y su relación entre ellos, protagonista, antagonista, ayudantes, secundarios, y el narrador. Además de definirlos, vamos a ver qué función cumplen, por qué el autor nos presenta determinado espacio y tiempo, por qué los personajes aparecen de una forma u otra, cómo se relacionan entre ellos, por qué elige determinado tipo de narrador.
En el caso de Marco de Nevi y la inmolación por la belleza, el marco no está definido. Eso nos va dando una pauta. No interesa el lugar y el tiempo, nos está diciendo que es una historia atemporal que puede aplicarse a cualquier civilización y en cualquier época. En cuanto a los personajes, el protagonista es el erizo. Y los otros personajes que aparecen no tienen ni siquiera nombre, se los trata con un pronombre indefinido, como por ejemplo alguien. Entonces, nuevamente nos está focalizando en un elemento particular que es el erizo. Y el narrador es un narrador omnisciente que cuenta todo, pero sin darnos demasiados datos. Solo que el erizo se veía feo a pesar de que era feliz y cómo lo ven las personas después de la transformación que sufre. ¿Sí? Entonces, el primer elemento, el icónico, lo que vemos y lo que esto significa. El segundo elemento de análisis es el nivel simbólico, es decir, vamos a analizar los símbolos. ¿Qué símbolos aparecen en el cuento? ¿A qué nos referimos con símbolos? Algo que tiene un significado social, como por ejemplo, en una historia podría ser una forma de actuar o una forma de vestir que refleje una clase social, que refleje una ideología. ¿Sí? En el cuento podemos ver como simbólicos los objetos que el personaje le va agregando al erizo. Entonces podemos ver, si tomamos un caso, las perlas. Dice las perlas de nácar o no, o perlas falsas. Entonces ahí hay un símbolo, ¿sí? No importa la calidad, sino el aspecto, lo que se ve, un símbolo de las apariencias. Eso en cuanto al nivel simbólico. El tercer paso es el nivel indicial, es decir, los indicios, las pistas que nos va dando el narrador y que nos permiten descifrar aspectos de la historia. Es como el investigador que busca pistas para resolver un crimen. En este cuento, las pistas, los indicios que nos va dando el narrador es el uso de palabras que forman un campo semántico de tristeza, de desolación. Utiliza palabras como sombrío, solitario, taciturno. Palabras que nos van llevando a la idea de que no vamos a encontrar un final feliz, de que esta es una historia trágica. El otro punto de análisis es el nivel intertextual, es decir, la relación con otros textos. Se trata de analizar las voces que aparecen en el texto aparte de la del narrador. Pueden ser palabras de los personajes, esto es el discurso directo o indirecto, o también de otros textos, lo que llamamos intertextualidad, cuando aparecen referencias o citas textuales que provienen de otros textos. O también se puede utilizar la ironía o la parodia, que sería en discursos sociales, es decir, intertexto con lo social. En este cuento, en particular, no aparecen las voces de los personajes, con lo cual el narrador está destacando la historia en sí. Acá lo importante son los hechos, lo cual es propio de un relato breve, pero también lo que se trata de enfatizar es que lo que el narrador nos está queriendo dejar es el mensaje que nos transmite la historia. Por ejemplo, en este caso, ¿no? La superficialidad, la importancia del aspecto externo. El otro aspecto de análisis es el nivel retórico. Se trata de ver qué recursos y qué códigos se han utilizado en la enunciación del texto. Entonces se va a analizar si aparecen metáforas, comparaciones, imágenes u otros recursos poéticos que además de embellecer el texto tienen una significación. Por ejemplo, crear un ambiente más luminoso o, como en el caso de este texto, más oscuro. Si hay sonidos o no,
que puedan crear una cierta musicalidad que también aporte a la significación. Por otra parte, en cuanto a los códigos, se verá si hay un uso de un registro culto o vulgar, formal o informal, tanto del narrador como de los personajes, y qué efecto provoca esto en la enunciación. Por ejemplo, en el cuento de Deneuve, el registro es totalmente culto y formal, lo que provoca la sensación de un texto dirigido a la humanidad, a dejar una doctrina, una enseñanza. También en este análisis se verá si aparecen códigos propios de otros ámbitos, como una película, una canción o una noticia. ¿Para qué se las incluye? ¿Qué importancia o relación tienen con la historia que se narra? Cosa que no ocurre en el texto de Deneuve. También se analizarán los códigos interpretativo e ideológico, es decir, qué nos quiere mostrar o decir el autor. Por un lado, qué nos cuenta, es decir, una sinopsis interpretativa, en la cual se incluirá un análisis del tiempo usado en la narración, si es cronológico o no cronológico, es decir, si se cuentan los hechos de manera lineal o si hay saltos en el tiempo y qué repercusión tiene eso en la enunciación. En el cuento de Deneuve, el tiempo es cronológico, se cuentan los hechos de manera ordenada. El personaje aparece triste y desolado por su aspecto hasta que aparece alguien que lo adorna y lo hace ver maravilloso. Tal es el efecto que provoca que el erizo decide no moverse para no perder su decoración y así muere de hambre y de frío. Ahora, ¿qué nos quiere decir el autor con esto? El autor nos está mostrando cómo la necesidad de verse bien por fuera para sentirse bien por dentro, la debilidad de buscar la aprobación de los demás para sentirnos aceptados o incluidos. Todo esto deviene en la pérdida de la identidad, del amor propio, del valor real de una persona que viene de su interior. De ahí que el erizo termine muriendo como símbolo de que esta preocupación excesiva por la imagen exterior termina destruyendo a la persona. Eso sería una forma de hacer el análisis en el nivel retórico. El último paso es el análisis final, es decir, la conclusión, hacer un cierre a manera de crítica literaria de texto y destacando la experiencia personal de lectura. Para hacer una buena conclusión, lo que hacemos es una síntesis de lo analizado, destacando los puntos principales que se han trabajado y agregando la valoración personal del lector. Se trata de lograr una crítica literaria bien argumentada del texto en cuanto a su valor artístico. Puede incluirse el estilo, el lenguaje, la extensión del texto, el tema, los personajes, el ambiente, el atractivo, el mensaje que nos deja, la importancia de este texto a nivel social, los recursos que utiliza, cómo es el final de la historia, etc. Y en cuanto a la experiencia personal del lector, cómo fue su recorrido personal en esta lectura, los aspectos positivos, negativos, los detalles, los sentimientos, las relaciones que pudo establecer, la apreciación personal, entre otros puntos. Por ejemplo, en este cuento podríamos hablar de que Deneuve es un autor renombrado que nos deja un mensaje vigente a nivel social, que es el culto por la imagen, y otros elementos que podríamos mencionar. Para hacerlo más claro, vamos a unir todos estos aspectos que fuimos nombrando en un solo texto, que eso es en definitiva lo que queremos lograr con este análisis. Bien, veámoslo entonces ahora de manera completa. La inmolación por la belleza es un cuento breve de Marco Deneuve que narra la historia de un erizo. El marco no aparece definido, ya que el narrador no nos ubica ni en un lugar ni en un tiempo determinado, lo cual nos lleva a enfocarnos solamente en el personaje central. Este es un erizo que se nos visualiza desde el inicio como algo feo. Así,
La primera impresión sensorial es de desagrado. Este es el protagonista. No aparece antagonista en la historia, pero sí un ayudante, tan impreciso como el marco. No sabemos nada de él, que solo se presenta como alguien. Este ayuda al erizo decorándolo. Luego aparecen una serie de personajes secundarios que tampoco se definen, sino que nos muestran distintas miradas sobre el nuevo aspecto del erizo. Podríamos decir que el erizo representa a las personas inseguras, de baja autoestima, que necesitan ayuda externa para sentirse bien o valoradas. Aquellos que dependen de la opinión de los demás, que viven su vida a través de la mirada de los demás. Estas miradas, que como nos muestra la historia, difieren según las percepciones personales de cada uno. Desde el inicio, el narrador nos va dando pistas de que la historia será triste o tendrá un final desagradable. Esto se ve en el clima que va creando con palabras como sombríos, solitario, taciturno, lo cual se confirma cuando al final se nos cuenta que el erizo muere de hambre y sed. No se incluyen las voces de los personajes, con lo cual se destaca la historia, a los hechos como lo fundamental, propio de un relato breve. Aquí lo que interesa es lo que sucedió. Al no darle voz a los personajes, se enfatiza su carácter secundario. Podrían haber sido cualquier tipo de personajes de lugar o de tiempo. Lo central es la anécdota. Pero sí se incluyen elementos intertextuales, ya que el mensaje es universal, es ejemplar, es decir, nos quiere enseñar algo. Así aparecen referencias a la cultura bizantina, que representa la grandeza, la perfección, la belleza suprema, al pájaro roc, que expresa la idea de poder y fuerza sobrehumana, a la fiesta del Bucentauro, que es el reflejo de una imagen mitológica única e inigualable, y a las 1001 noches con su idea de seducción. El narrador utiliza un lenguaje culto y formal. Se puede apreciar en términos tales como esfera híspida, fanal, empavesada, entre otros. Esto le otorga un carácter más universal y filosófico, que es lo que parece transmitir la historia, ya que se puede apreciar que el relato en realidad ahonda en un dilema humano que es el de las apariencias, la necesidad de verse bien por fuera para sentirse bien por dentro, la debilidad de buscar la aprobación de los demás para sentirnos aceptados o incluidos. Todo esto deviene en la pérdida de identidad, del amor propio, del valor real de una persona que viene de su interior. De ahí que el erizo termine muriendo, como símbolo de que esta preocupación excesiva por la imagen exterior termina destruyendo a la persona. En conclusión, este cuento de Nevi, un renombrado autor argentino que destaca en la narrativa fantástica y breve, nos muestra un aspecto social que no pierde vigencia, el culto a la imagen. A lo largo de la historia del hombre, el aspecto físico siempre ha tenido una importancia relevante que lleva a buscar diferentes medios para lograr adaptarse al modelo de turno. Se recurre así a dietas, fármacos, cirugías, gastos excesivos en ropa, maquillaje y demás. Incluso se llega a la pérdida de la salud, con enfermedades conocidas como la bulimia y la anorexia, hasta llegar a la muerte. A pesar del vocabulario culto, la historia es entendible y de fácil lectura. Además, resulta atrapante por su brevedad y sorpresiva por su final abrupto. No es una lectura divertida ni pasajera, es una verdadera lección de vida. Muy bien, con todos estos elementos hemos hecho el análisis semiótico de una narración literaria. Volvemos a recordar los pasos. El nivel icónico, donde analizamos lo que se ve, marco, personajes y narrador. El nivel simbólico, donde analizamos los símbolos que nos representan algo a nivel social. El nivel indicial, donde buscamos pistas, huellas que nos deja el narrador para ayudarnos a interpretar la historia.
el nivel intertextual, donde buscamos relación con otros textos, el nivel retórico, donde analizamos los recursos y códigos, y la conclusión final, donde hacemos nuestra valoración o visión personal de la historia. Muy bien, esto es todo por hoy. Esperemos que se haya entendido bien el tema y nos veremos en la próxima.